Hola. Antes de empezar, solo quiero decir una cosa. Si estás escuchando esto y alguna vez lo has perdido todo por culpa de las personas en las que más confiabas, entonces, quizás mi historia te resulte un poco familiar. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Cuento historias reales, historias que te recuerdan que la vida no siempre termina cuando se rompe, a veces empieza justo ahí. Me llamo Isolde Maren. Tengo 62 años. Y durante la mayor parte de mi vida, pensé que entendía lo que significaba la amistad. Resulta que no. Crecí en el norte de Dinamarca, en un tranquilo pueblo costero donde la gente se sonreía y se saludaba por encima de las vallas. Solía creer que ese tipo de calidez duraba para siempre. Pero eso es lo que tiene la confianza, solo te das cuenta de lo frágil que es cuando se hace añicos. Cuando tenía 30 y tantos, construí algo especial. Una pequeña empresa de diseño llamada Nordic Light. La empecé desde la mesa de mi cocina con nada más que un portátil, café y sueños que no cabían en esa pequeña casa. Con los años creció, clientes de Francia a Alemania, incluso Estados Unidos. A los 45 teníamos una oficina en Copenhague, 20 empleados y suficiente dinero para respirar por fin. Pero entonces llegaron las personas que pensé que eran mis amigos, Erika, Jonas y Lie. Los conocí en una conferencia de negocios en Oslo. Eran jóvenes, brillantes, magnéticos, justo el tipo de energía que sentía que mi empresa necesitaba. Decían cosas como: confiamos en ti, Isolde. Queremos ayudarte a crecer a nivel global. Y, Dios, quería creerles. Después de todo, me recordaban a mí cuando empecé, hambrienta, ambiciosa, sin miedo. Así que cometí el error que me costó todo, los dejé entrar. Nos convertimos en socios. No legalmente al principio, solo un acuerdo de palabra. Ese fue mi segundo error. En cuestión de meses, tenían acceso a todo: clientes, contratos, las finanzas de la empresa. Al principio no noté los cambios. Cosas pequeñas. Facturas desaparecidas. Proyectos redirigidos. Correos en los que no me ponían en copia. Me decían que no me preocupara. Solo estamos organizando las cosas, Isolde, decía Lie con una voz suave y tranquilizadora. Quería creerle. Pero una mañana, mi contable llamó. Su tono era vacilante, del tipo que usa la gente antes de soltar una tormenta. Dijo: Isolde, hay retiradas de dinero de la cuenta de la empresa, grandes. $500,000 esfumados. Se me helaron las manos. Recuerdo estar sentada en la oficina, rodeada de plantas que había cuidado durante años, mirando las paredes como si fueran a hablar. Cuando los confronté, no lo negaron. Erika solo sonrió con esa pequeña sonrisa cruel que aún me persigue, y dijo: no es robar, Isolde. Nos diste acceso. Confiaste en nosotros. Jonas añadió: quizás es hora de que la empresa tenga una dirección más joven. Una dirección más joven. Esas palabras rompieron algo dentro de mí. Me echaron de mi propia empresa, usando mis propios contratos y firmas en mi contra. Me quedé sin nada, sin empresa, sin dinero, sin nombre. Incluso los empleados que había formado me dieron la espalda, temerosos de asociarse con la mujer que perdió el control. Pasé la siguiente década sobreviviendo, no viviendo. Trabajé en un pequeño café junto al mar, lavando tazas y limpiando mesas. La gente allí no sabía quién había sido, y esa anonimidad, al principio dolía. Pero poco a poco se convirtió en mi paz. Aún así, cada mañana al pasar por mi reflejo en la ventana del café, veía a esa mujer que una vez tuvo algo hermoso, ahora solo un fantasma sirviendo café. Y susurraba: confiaste en las personas equivocadas. Pero la vida tiene una forma extraña de dar vueltas. Una fría noche, 10 años después, estaba cerrando el café cuando entró un hombre. Parecía agotado pero familiar. Me tomó un momento reconocerlo: Jonas. Sí, el mismo Jonas que una vez sonrió mientras destrozaba mi vida. No me reconoció de inmediato. Mi pelo ahora es gris, mi cara más vieja, pero mis ojos, ellos recordaban. Pidió un café, se sentó cerca de la ventana y habló por teléfono. No quería escuchar, pero cuando te han traicionado, la curiosidad se convierte en un hábito que no puedes matar. Estaba discutiendo sobre dinero. Lo oí decir algo como: si el inversor se retira, estamos acabados.
Acabados. La palabra resonó en mí como una chispa. Cuando se fue olvidó una carpeta en la mesa, gruesa, con contratos y un USB dentro. Por un momento pensé en devolvérsela. Entonces recordé la sonrisa de Erika. La voz de Lie. La cuenta bancaria vacía. No se la devolví. Esa noche, por primera vez en años, sentí ese viejo fuego otra vez, el que construyó Nordic Light. El que intentaron apagar. Abrí la carpeta. Dentro había estados financieros, correos y planes de la empresa. Su empresa, resultó, se estaba desmoronando. Los inversores se estaban retirando y el gobierno investigaba un posible fraude fiscal. Karma, susurré. Pero me di cuenta de que el karma, a veces, necesita un poco de ayuda. Pasé noches leyendo cada archivo, cada documento. Habían robado mis ideas entonces, pero no mi inteligencia. Y de repente vi una oportunidad. Su mayor inversor, una empresa francesa, había sido engañada con tecnología que nunca existió. Yo podía probarlo. Podía exponerlos. Pero, más importante aún, podía recuperar lo que era mío. Ya no se trataba de dinero. Se trataba de la verdad. Durante semanas planeé en silencio. Creé una identidad falsa por correo, Sophie Lemer, una supuesta consultora francesa. Contacté a los inversores, les envié las pruebas de la manipulación de esos archivos. Les conté cómo Erika y Jonas habían construido su imperio sobre mentiras, y cómo todo comenzó con una empresa robada, la mía. No pasó mucho tiempo. En un mes, la noticia se extendió como un incendio. Empresa escandinava acusada de fraude y mala gestión. Sus activos fueron congelados. Sus caras estaban por todas partes. ¿Y yo? Lo observé todo desde mi pequeño apartamento con una taza de té en la mano, sin sentir nada, ni alegría, ni alivio. Solo silencio. Entonces llegó un correo de Lie. Escribió: Isolde, ¿fuiste tú? No respondí. Pero el temblor en sus palabras me dijo que ya lo sabía. Cuando llegó el correo de Lie, lo miré fijamente durante casi una hora. Leía sus palabras una y otra vez: Isolde, ¿fuiste tú? Mis dedos temblaban sobre el teclado. Podría haber respondido con una sola palabra: sí. Pero en lugar de eso cerré el portátil. Algunas verdades no necesitan decirse en voz alta. Solo necesitan existir. Durante las siguientes semanas, intenté volver a mi vida tranquila. El café, el pequeño apartamento, la misma ruta por el puerto cada mañana. Pero algo dentro de mí había cambiado. La paz que una vez pensé que había encontrado ahora se sentía vacía. La venganza llenó el vacío, pero solo por un momento. Ahora, el silencio era más ruidoso que nunca. Volví a soñar con el pasado. La antigua oficina. Las risas que resonaban entre las paredes de cristal. La forma en que Lie me traía café cada mañana y me llamaba mentora. Veía esos recuerdos en fragmentos, destellos de calidez antes de la traición. Y cada vez que despertaba, me preguntaba si me había convertido en lo que una vez desprecié. 2 meses después de que estallara el escándalo, las noticias informaron que Nordic Nova, la empresa que construyeron sobre mis cenizas, había declarado bancarrota. Jonas había huido a España, Erika estaba bajo investigación y Lie había desaparecido. Algunos decían que estaba internada tras un colapso. Quería sentir satisfacción. Pero lo que sentí fue algo distinto, más silencioso, más cortante. Culpabilidad. Una tarde, mientras el cielo se teñía de óxido y las gaviotas gritaban sobre los muelles, llegué a casa y encontré un sobre pegado a mi puerta. Sin dirección, sin nombre, solo para ti. Dentro había una sola fotografía. Era del antiguo equipo, tomada hace años en un retiro de la empresa. Estábamos sonriendo, abrazados, con la luz del sol en nuestras caras. En el reverso, con la letra de Lie, decía: nunca se suponía que sería así. Me flaquearon las piernas. Me senté en el umbral, apretando la foto hasta que los bordes se doblaron. Por primera vez desde que todo comenzó, lloré. No por dolor. Ni siquiera por culpa. Sino por el peso insoportable de saber que nadie gana de verdad cuando la confianza muere. Aún así, una parte de mí no estaba lista para detenerse.
Quería respuestas. Cierre. Tal vez incluso perdón, no de ellos, sino de mí misma. Así que decidí buscarla. Tras investigar un poco, supe que Lie estaba en un pequeño centro de rehabilitación cerca de Gotemburgo. Alcohol, depresión, ansiedad, los artículos decían que su mente se había derrumbado bajo la presión. Me dije que solo quería hablar. Entender. Pero en el fondo sabía que necesitaba ver que había hecho la venganza, no a ellos, sino a nosotras. El centro era silencioso, rodeado de pinos y niebla que se deslizaba como humo por las colinas. Cuando entré, la enfermera me preguntó mi nombre. Una vieja amiga, dije. Asintió con suavidad y me llevó por un pasillo que olía a antiséptico y lluvia. Lie estaba sentada junto a la ventana, dibujando en un cuaderno. Su cabello estaba más fino, sus ojos pálidos y distantes. Parecía mayor que yo ahora. Por un momento dudé. Luego dije su nombre. Lie. Giró la cabeza lentamente. Cuando me vio, sus labios se abrieron, pero no salieron palabras. Luego, las lágrimas llenaron sus ojos. Isolde, susurró, pensé que te habías ido. Lo estuve, dije suavemente. Durante mucho tiempo. Intentó levantarse, pero tropezó. Sostuve su mano fría, temblorosa, casi sin peso. No sabía cómo detenerlos, dijo. Jonas y Erika lo querían todo. Intenté decírtelo, pero... Su voz se quebró. Lo sé, dije. Pero no lo hiciste. El silencio llenó la habitación. Solo la lluvia contra la ventana hablaba por nosotras. Entonces me miró, realmente me miró, y dijo algo para lo que no estaba preparada. ¿Fuiste tú, los correos, las pruebas? Podría haber mentido. Podría haberle dicho que no tenía nada que ver. Pero no lo hice. Sí, dije. Fui yo. Cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla. Por un tiempo esperé que no fueras tú. Quería creer que alguien más lo había hecho, que eras mejor que nosotros. Quise decirle que lo era. Pero la verdad se me quedó en la garganta. Porque tal vez no lo era. Hablamos durante 1 hora, sobre el pasado, la empresa, las personas que perdimos. Dijo que Erika había desaparecido en algún lugar del sur de Europa, viviendo bajo otro nombre. Jonas enfrentaba un juicio por fraude. Siempre pensó que podía engañar al mundo, dijo en voz baja. Cuando me fui, ella me dio la foto otra vez. Quédate con ella, susurró. Es todo lo que queda. En el tren de regreso a casa, miraba por la ventana, viendo los bosques desdibujarse en la oscuridad. Me di cuenta de que la venganza no termina cuando el enemigo cae, se queda contigo moldeando quién eres hasta que no reconoces a la persona que solías ser. Esa noche no pude dormir. El apartamento se sentía demasiado pequeño, el silencio demasiado pesado. Me serví una copa de vino y abrí mi portátil. Por primera vez en meses, busqué mi nombre, Isolde Maren. Ahí estaba, titulares antiguos, entrevistas, fotos de una mujer que parecía confiada y viva. Innovadora del año. La visionaria creativa de Dinamarca. Y luego los artículos sobre la caída, CEO expulsada en un escándalo financiero. Pero debajo de esos titulares, en la sección de comentarios de un artículo de hace una década, encontré algo inesperado. Un mensaje publicado por alguien con el nombre LM. Decía: si alguna vez lees esto, lo siento. Ojalá hubiera sido lo suficientemente valiente para estar a tu lado. Merecías algo mejor. Lie. Cerré el portátil y me quedé allí mucho tiempo. La noche afuera estaba tranquila. En la distancia una campana de iglesia dio la medianoche. Por primera vez entendí algo, mi venganza no había sido justicia, solo otra forma de pérdida. A la mañana siguiente fui al café temprano. La dueña, Marta, me miró con curiosidad. Hoy te ves diferente, dijo. Tal vez lo estoy, respondí. Entre cliente y cliente comencé a escribir. No correos. No informes. Solo palabras. Mi historia. Todo desde el primer apretón de manos hasta la caída final. No sabía por qué, pero sentía que alguien necesitaba escucharlo.
Tal vez para entender. Tal vez para perdonarse algún día. Pasaron las semanas. Escribir se convirtió en mi nuevo ritual. Cada frase desprendía una capa de amargura. Cada párrafo me recordaba que el dolor puede construir muros o puentes. Una tarde, mientras el cielo se volvía dorado, Marta se acercó con su teléfono. Isolde, dijo, hay alguien afuera preguntando por ti. Salí y me quedé helada. Era Erika. No se parecía en nada a la mujer que recordaba. Su ropa era sencilla, su rostro demacrado y cansado, su cabello, antes perfecto, ahora con mechones grises. Sonrió débilmente. Te ves bien, dijo. No puedo decir lo mismo de ti. Rió suavemente, un sonido lleno de agotamiento. Justo. Supongo que me lo merezco. ¿Qué quieres, Erika? Dudó mirando sus manos. Cierre, tal vez. Oh, perdón. No sé cuál de las dos. Crucé los brazos. ¿Después de todo lo que me quitaste? Me miró con los ojos brillantes. No empezamos con la intención de destruirte, Isolde. Eras todo lo que queríamos ser. Pensamos que si construíamos algo más grande, más rápido, tal vez nos verías como iguales. Pero la codicia se interpuso. La miré fijamente. Una parte de mí quería gritar, decirle cómo su ambición aplastó todo lo que amaba. Pero otra parte, la que había vivido con el silencio durante 10 años, solo se sentía cansada. ¿Alguna vez pensaste en lo que me costó?, pregunté. Todos los días, dijo en voz baja. Y ahora también me está costando a mí. Perdí a mi familia. A mis amigos. Mi nombre. Solo quería que supieras que lo siento. Su voz se quebró en la última palabra. Por un largo momento nos quedamos allí bajo la luz que se desvanecía, dos mujeres unidas por la traición y años de arrepentimiento. Finalmente dije, lo siento, no cambia lo que pasó. Lo sé, susurró. Pero tal vez es un comienzo. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejándome sola con el sonido del mar y el leve olor a lluvia. Esa noche terminé de escribir mi historia. La última línea fue sencilla. Me robaron mi empresa, mi dinero y una década de mi vida. Pero al final, recuperé algo que ellos nunca entendieron, mi voz. No lo publiqué de inmediato. No estaba segura de si alguna vez lo haría. Pero por primera vez en años, me sentí más ligera. Tal vez el perdón no se trata de dejarlos ir. Tal vez se trata de liberarte a ti misma. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol entraba por la ventana, preparé una taza de café fresco y miré hacia el puerto. Las gaviotas volaban perezosamente en el cielo y el mundo, en su silencio, seguía girando. Por primera vez desde que lo perdí todo, sonreí. No porque hubiera ganado, sino porque había sobrevivido. Y sobrevivir, me di cuenta, es una victoria en sí misma. Durante mucho tiempo después de esa mañana, viví en calma. El café se convirtió en mi santuario, un lugar donde el mundo parecía lo suficientemente pequeño para volver a respirar. Seguía llegando temprano, sentándome junto a la misma ventana con vistas al puerto, y seguía escribiendo. Pero ahora las palabras no venían de la ira. Venían del entendimiento. Cada día, añadía más a la historia. A veces un recuerdo, a veces un pensamiento, a veces solo una frase que se negaba a abandonar mi mente. Robamos de los demás lo que no podemos construir en nosotros mismos. Esa fue la primera línea del nuevo capítulo que comencé una tarde lluviosa. No sabía qué saldría de ello. Tal vez nada. Tal vez todo. Una mañana de finales de otoño, Marta dejó un pequeño paquete marrón sobre mi mesa. Llegó para ti, dijo limpiándose las manos en el delantal. No había remitente. Solo mi nombre, Isolde Maren, escrito con una caligrafía pulcra y cuidadosa. Dentro había un USB y una nota doblada. La nota decía: deberías ver lo que están haciendo ahora. L. Lie. Mis manos temblaron ligeramente mientras conectaba el USB a mi portátil. Había documentos, grabaciones, cartas, cientos de ellas. Archivos corporativos, correos, recibos. Los últimos rastros del imperio de Nordic Nova. Me di cuenta de que ella debió haberlos recopilado incluso después de que todo se derrumbara.
Y escondido entre esos archivos había algo inesperado, un vídeo. Era granulado, grabado en lo que parecía una habitación de hospital. Lee estaba sentada junto a la ventana, pálida pero tranquila. Hablaba directamente a la cámara. Si alguien encuentra esto, comenzó suavemente, entonces quizás signifique que Isolde tenía razón todo el tiempo. Se me apretó el pecho. Subí el volumen. Construimos algo sobre mentiras, continuó. Lo llamamos progreso, pero era codicia. Y nos dijimos que ella, Isolde, era un obstáculo. Pero la verdad es que fue la única que vio venir la tormenta. Sonrió débilmente, luego miró hacia abajo. No pido perdón. No lo merezco. Pero espero que donde sea que estés, hayas encontrado paz. Me enseñaste que el éxito sin integridad es solo un fracaso con mejor marca. El vídeo terminó. Por un largo rato me quedé allí, mirando la imagen congelada de su rostro. Lee siempre había sido la callada, la que seguía a los demás. Pero en ese momento fue la única lo suficientemente valiente para enfrentar la verdad. Esa noche no dormí. Caminé por los muelles hasta que el viento me hizo arder los ojos y se me entumecieron las manos. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua como estrellas fracturadas. En la distancia una sirena de barco resonó, un sonido largo y melancólico que se extendió por el puerto. Fue entonces cuando me di cuenta de algo, la venganza me había dado cierre, pero no paz. Y el perdón, el verdadero perdón, no se trataba de borrar el pasado. Se trataba de aprender a vivir con él. Unos días después imprimí mi manuscrito. Ya eran casi 300 páginas, una década de dolor, verdad y redención unidas en un simple papel blanco. Lo envié a una editorial. Solo una. Una pequeña casa independiente en Copenhague especializada en memoria sobre supervivencia. No esperaba respuesta. Pero 3 semanas después, la recibí. La editora, una mujer llamada Elena, escribió: Tu historia no trata de venganza, Isolde. Trata de lo que viene después. Es cruda, honesta, y la gente necesita escucharla. Sería un honor publicarla. Cuando leí esas palabras, no lloré. Solo sonreí, esa sonrisa tranquila y privada que llega cuando la vida empieza a tener sentido otra vez. El libro salió a la venta la primavera siguiente bajo el título Las cenizas que construimos. No fue un éxito de ventas. No llegó a los titulares. Pero encontró lectores, personas que se veían reflejadas en la historia. Personas que habían sido traicionadas, rotas, silenciadas. Enviaron cartas, correos, incluso notas escritas a mano desde toda Europa. Una mujer escribió: Tus palabras me salvaron. Estaba lista para rendirme, pero tu historia me recordó que la pérdida no nos define, sino cómo nos levantamos de ella. Otra dijo: Leí tu libro en una noche. Perdoné a mi hermano después de 10 años. Gracias. No respondí a todas. Pero leí cada una. Una mañana, llegó un sobre desde España. Dentro había una breve carta escrita con una caligrafía familiar. Isolde. Leí tu libro. Lloré en cada página. No espero que me perdones, pero quería que supieras, nombré a mi hija en tu honor. Jonas. Miré la carta por un largo rato sin saber qué sentir. El hombre que una vez me lo robó todo había nombrado a su hija como yo. La vida, al parecer, tenía su propia poesía extraña. Pasaron los meses. El libro se extendió silenciosamente por bibliotecas, foros en línea, de boca en boca. Elena me enviaba actualizaciones de vez en cuando, nuevas traducciones, pequeñas reseñas, pequeñas victorias. Pero yo ya había pasado a otra cosa. Empecé a enseñar. Un centro comunitario junto al puerto ofrecía un programa para jóvenes emprendedores, en su mayoría mujeres con sueños más grandes que su confianza. Me ofrecí como voluntaria para dar talleres sobre ética, creatividad y resiliencia. El primer día que entré en esa aula, vi 20 pares de ojos mirándome, llenos de esperanza. Y por primera vez en años, me sentí yo misma otra vez. Una estudiante, una chica tímida llamada Freja, se quedó después de clase una tarde. Sujetaba una copia gastada de mi libro en sus manos. Quería darte las gracias, murmuró. Por tu historia, empecé mi propio negocio.
Y me prometí a mí misma que nunca perdería mi alma persiguiendo el éxito. Sonreí y toqué su hombro suavemente. Ese es todo el éxito que necesitarás jamás. Con los meses, la vida volvió a ser sencilla. Sin titulares. Sin venganza. Solo mañanas llenas de aire marino y risas, y noches escribiendo cartas que nunca envié. Pero a veces en las noches tranquilas cuando el viento aullaba por las calles estrechas, aún pensaba en Lie. Unos meses después del lanzamiento del libro, recibí un último mensaje suyo. Llegó como un correo desde una dirección desconocida. Leí tu libro. Lloré, sonreí, me perdoné a mí misma. Gracias por darme una forma de volver a quien era. Lie. Respondí con solo 2 palabras, yo también. Después de eso, los correos cesaron. Escuché que se había mudado a un pequeño pueblo en el norte de Suecia, donde pintaba paisajes y vivía tranquilamente cerca de un lago. Nunca la volví a ver. Pasaron los años. Las estaciones se desdibujaron. Mi cabello se volvió plateado, mis manos se llenaron de líneas del tiempo. Pero el puerto fuera de mi ventana seguía igual, los barcos, las gaviotas, la marea interminable. Una tarde de verano, Marta cerró el café temprano e insistió en que la acompañara al muelle. Ven, dijo, es demasiado bonito para pasarlo sola. El cielo estaba en llamas con tonos naranjas y rosados, el mar brillaba como cristal. Nos sentamos lado a lado con los pies colgando sobre el agua. ¿Piensas alguna vez en el pasado?, preguntó. Todos los días, dije. Pero no de la misma manera que antes. ¿A qué te refieres? Sonreí débilmente. Antes lo veía como algo robado. Ahora lo veo como algo que me enseñó. Ella asintió mirando el horizonte. Has cambiado, Isolde. Tuve que hacerlo, susurré. De lo contrario, el pasado me habría mantenido prisionera. Vimos el sol hundirse bajo la línea del mar, y en ese momento sentí algo que no había sentido en décadas, plenitud. No la frágil que depende del éxito o la justicia, sino la firme arraigada, que llega cuando finalmente haces las paces contigo misma. Más tarde esa noche en mi apartamento encendí una vela junto a la ventana. La llama parpadeaba suavemente con la brisa. Sobre la mesa estaba la primera copia de Las cenizas que construimos, con las páginas gastadas y las esquinas dobladas. La abrí en la última línea que había escrito años atrás. Me robaron mi empresa, mi dinero y una década de mi vida. Pero al final, recuperé algo que ellos nunca entendieron, mi voz. Pero debajo, con mi propia letra, añadí una nueva frase esa noche. Y cuando aprendí a usar esa voz para la verdad en lugar de la venganza, finalmente me volví libre. Me recosté en la silla, escuchando el suave murmullo de la ciudad abajo. En algún lugar, una torre de campana sonó 9 veces. Afuera, las luces del puerto brillaban, trazando largos senderos dorados sobre el agua oscura. El mismo agua que había presenciado cada capítulo de mi historia, mi ascenso, mi caída, mi redención. Por un largo rato simplemente lo observé, respirando la sal y el silencio. Luego en voz baja susurré un adiós, no a alguien en particular, sino a todas las versiones de mí misma que alguna vez fui. Y por primera vez en una vida de pérdidas y traiciones, me sentí completa. Porque sobrevivir, me di cuenta, no era el final de mi historia. Era el comienzo de la paz.